política económica u otros cursos similares. Dentro de las transferencias están los impuestos, los subsidios, por ejemplo, ¿no? Los impuestos, diferentes tipos de impuestos, los subsidios. Depende del tipo de proyecto que usted va a realizar, ¿no? En la evaluación financiera se incluye las transferencias, impuestos, subsidios. Por ejemplo, en nuestros cálculos de flujo de caja, ¿hemos incluido o no hemos incluido los impuestos? ¿Qué me dice? ¿Hemos incluido impuestos o no? El flujo de caja. En el Sí. estado de ganancias, hemos incluido. ¿Ya? Pero cuando usted va a hacer la evaluación económica y social, ¿ya? Miren, en la evaluación económica no las incluye. No las incluye. Pero en la evaluación social, sí. Porque acuérdense, aquí tenemos que ver la distribución de los ingresos, ¿no? Y aquí va a tener un papel importante en los impuestos. Por tanto, aquí sí las incluye. Otro criterio diferenciador, la tasa de descuento o tasa de interés. En la evaluación financiera o empresarial, ¿cuál es la tasa de descuento que se utiliza? Hay varios. Costo de capital, la tasa mínima de retorno. Tiene varios nombres, ¿no es cierto? Ya conocen ustedes, costo de capital, tasa mínima de retorno, o la tasa de interés de oportunidad. Aquí dice tasa de interés, diferentes nombres, de acuerdo al texto o, sí, libro o documento que voy a utilizar de algún autor. Si usted revisa los textos de Sapir-Whorf, tiene su nombre, tasa de descuento. Si usted chequea otros textos, costo de capital. Otros textos, tasa mínima de retorno. ¿Que sirven para qué? Para hacer la evaluación financiera. En cambio, cuando hacemos evaluación socioeconómica, tanto en su faceta económica y social, trabajamos con la tasa social, aquí está bien claro, tasa social de descuento, tasa social de descuento. Es otra tasa muy diferente, totalmente diferente. La tasa social de descuento. Paramos. Por ejemplo, en la evaluación social que se hace en los proyectos de inversión pública, se trabaja con una tabla de diferentes tasas de descuento. La más usual es la de 8% actualmente. Usted trabaja este año, trabaja con una tasa del 8%, la cual se va reajustando a través de los años. Pero fíjense, una cosa es trabajar con el costo de capital aquí, otra trabajar con la tasa de descuento, tanto en la económica como en la social. Y otro criterio diferenciador es en cuanto al objetivo o propósito. ¿Qué pretende la evaluación financiera o empresarial? Como aquí hay un interés desde el punto de vista del inversionista, lo que interesa aquí sí o sí es maximizar ganancias, maximizar ganancias, maximizar ganancias, maximizar, buscar el lucro del empresario, del inversionista, para el empresario, para el inversionista, buscar lucro, esa ganancia, esa renta privada empresarial. En cambio, cuando hablamos de evaluación socioeconómica, sea económica o sea social, el objetivo es en relación a toda la sociedad, en relación a toda la comunidad. Por tanto, la evaluación económica tiene como objetivo maximizar el bienestar económico. Fíjense aquí los términos, maximizar el bienestar económico. Como esto es evaluación socioeconómica, faceta económica, maximizar el bienestar económico. En cambio, cuando queremos hacer una evaluación socioeconómica desde la faceta social, ¿qué vamos a maximizar? ¿Qué se espera maximizar? ¿Qué se espera maximizar? Maximizar el bienestar social. Fíjense con estos conceptos, bienestar social, y aquí es bienestar económico, del cual hay bastante teoría, del cual estudiarán en su momento. En su momento estudiarán ustedes qué es bienestar económico, qué es bienestar social. Muy bien, con todo esto creo que ya tenemos
mejores elementos de juicio para discernir, para diferenciar, contrastar, en otras palabras, qué es una evaluación financiera y qué es una evaluación socioeconómica, ¿no? Yo puedo pedirles que me expliquen, incluso yo coloco esto en la pantalla, como hay un examen oral o hay varios exámenes orales, explíqueme de qué trata esto. ¿Qué entiende por transferencias? ¿Cómo se traduce en un proyecto de inversión empresarial? ¿Cómo se traduce un proyecto cuando hacemos una evaluación socioeconómica? ¿Cierto? ¿Ya? Ya temas vienen de ese nivel, ¿no? Si uno ha revisado sus apuntes, lo tiene claro todo esto. Pero si no hace tal operación, no concibe, no apunta siquiera, no revisa los gráficos, seguramente va a encontrar dificultades, ¿no? Pues bien, hasta aquí terminamos esta parte importante sobre los elementos diferenciables entre evaluación privada, estoy remarcando la zona, y la evaluación socioeconómica. Tipos de análisis de evaluación. De acuerdo a toda la información pertinente sobre proyectos empresariales privados, la evaluación de los proyectos puede hacerse en base a dos tipos de análisis. Alto conocido, análisis costo-beneficio, estoy remarcando aquí, análisis costo-beneficio y análisis costo-efectividad, dependiendo de la información que se tenga. El análisis costo-beneficio compara los beneficios con los costos de un proyecto, compara los beneficios y costos de un proyecto, mientras que el segundo, análisis costo-efectividad, analiza los costos de las distintas alternativas factibles para lograr un mismo objetivo, a fin de elegir la opción menos costosa. Claro, si analizamos costo-efectividad, hay dos alternativas A y B. Tenemos que buscar aquella que tenga el mínimo valor, que tenga mínimo valor. En cambio, cuando hacemos el análisis costo-beneficio, entre dos alternativas X y Y, elegiremos aquella que tenga el mayor valor, ¿cierto? El mayor valor. Eso es muy importante tener en cuenta. Análisis costo-beneficio, elegimos la que tenga mayor valor. Análisis costo-efectividad, la que tenga menor valor, porque es otro criterio, otro punto de vista que se está tratando. Análisis costo-beneficio. Tres términos que recuerdo haberlo acuñado desde el planteamiento de Ernesto Fontaine en los fundamentos de evaluación de proyectos, lo cual que lo hemos señalado también en la clase anterior. Consiste en identificar, primero, identificar cuáles son los costos, cuáles son los beneficios. Segundo, medir cuáles son los costos a medir, cuáles son los beneficios a medir. Y en base a esa medición obtenemos resultados. Y por eso aparece aquí, y valorar, dice, valorar por un lado los costos y valorar los beneficios. Son tres fases que contiene prácticamente este nivel de análisis de costo-beneficio. Para ello se compara la situación sin proyecto versus la situación con proyecto. Y se obtienen los efectos atribuibles exclusivamente a su realización. Mucho cuidado con este término también. Para ello se compara la situación sin proyecto. ¿Qué pasaría si no habría tal proyecto? Versus la situación con proyecto. Ustedes se habrían preguntado, ¿qué pasaba si no se explotaba este recurso valioso que tenemos del gas natural en Camisea? ¿Cuál habría sido la situación de nuestra economía si no se encontraba este importante yacimiento? Y sigue explotándose y sigue para adelante para muchos años todavía. ¿Cuál habría sido la situación de la sociedad, en este caso de la región Cusco, y del país, el Perú? ¿No? Eso uno tiene que pensar. Eso uno tiene que pensar. ¿Cuál será la situación de hacer o no hacer el proyecto Aeropuerto Internacional de Chinche?
etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista, le estoy diciendo, social. Lo que les digo es desde el punto de vista social, general, ¿no? De proyectos grandes. Y también se puede hacer a nivel de proyectos empresariales o privados. Cabe señalar que uno de los objetivos de estos apuntes es presentar a detalle los elementos para hacer una evaluación costo-beneficio, motivo por el cual en este capítulo no se profundizará más sobre el tema. Este tipo de análisis se utiliza principalmente en proyectos empresariales, del cual incluso hay bastante información. Vamos con el siguiente, con el análisis costo-efectividad. Costo-eficiencia, perdón, costo-eficiencia. Este análisis se utiliza cuando el proyecto que se esté evaluando tiene beneficios que no pueden medirse en términos monetarios. En algunos casos vamos a ver que va a ser difícil medir los beneficios en términos monetarios, por tanto habrá que utilizar este análisis de costo-eficiencia. Para aplicarlo es necesario establecer los siguientes supuestos. El valor razonable de todas las alternativas técnicas es positivo. Es un supuesto o hipótesis de trabajo. Esto significa que se establece a priori que el proyecto es rentable. Los beneficios de todas las alternativas técnicas son iguales, lo cual significa que las alternativas pueden ser estrictamente comparables. El cálculo de los costos es similar a la metodología costo-beneficio. Para determinar cuál de las alternativas técnicas es la más conveniente, si su vida útil es distinta, se calcula el costo anual equivalente. Indicador que lo hemos trabajado, ¿no? Costo anual equivalente. Hemos trabajado el costo anual uniforme equivalente de cada una y seleccionar aquella que tenga el más bajo costo anual equivalente por unidad. Se pueden establecer indicadores de rentabilidad según el beneficio-costo. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de salud, el indicador podría ser el costo por niño atendido. Es un caso que se puede dar para un proyecto privado, para una clínica, para un hospital privado, para un centro de salud privado. Se da. No solo en el sector público. Como estamos trabajando proyectos privados, allí tenemos que dar prioridad. Este tipo de análisis se utiliza principalmente en proyectos sociales, en lo que los beneficios son generalmente aceptados y no requieren demostración, o bien cuando ésta se complica de tal manera que el costo cuantificarlos sobrepasa el valor esperado. Por ejemplo, la situación en que el proyecto sea evitar que las concentraciones de lixiviados emanados por un relleno sanitario disminuyan. Sin embargo, queda por demostrar que los proyectos logran el impacto para el que fueron diseñados. Pregunta que hay que justificar. ¿Y para qué evaluamos los proyectos? ¿Para qué evaluamos los proyectos? Recordemos que una definición o concepto básico en la teoría económica es el dilema entre recursos escasos limitados versus grandes y crecientes necesidades, ¿no? Es un dilema que la ciencia económica fundamentalmente aborda, ¿no? Repito, la relación entre recursos limitados versus necesidades crecientes. Por tanto, al pretender hacer evaluación de proyectos, vamos a contribuir de una u otra forma a explicar el problema de la asignación de recursos para una determinada inversión o una inversión privada en este caso. Se trata de concluir o contribuir a describir, explicar y analizar del problema de asignación de recursos frente a una nueva unidad productiva o una ampliación de una unidad productiva, en el cual naturalmente se van a utilizar diferentes recursos escasos. Llámese capital, llámese trabajo, llámese naturaleza, llámese insumos, materiales, tecnología, etcétera. Otro aspecto que conviene sustentar en esta parte, por qué se hace la evaluación de proyectos, es contribuir
a la asignación de recursos para la toma de decisiones, tanto de los propietarios, dueños del proyecto, inversionistas, como también de la comunidad en general, es decir, de la sociedad en general, a través de sus instancias representativas o decisores en términos de ejecución de inversiones. También está la importancia para que no se cometan hechos que tienen que ver con las malas decisiones por no hacer una evaluación correcta de proyectos. Esos son los tres importantes aspectos que hay que tomar en cuenta para justificar por qué evaluamos el proyecto. ¿Muy bien? Hasta aquí ya una parte importante, creo, de todo lo que hemos visto, las partes fundamentales del proyecto. A ver, voy a dejar de compartir esto para ver qué otros puntos de repente habríamos obviado en esta parte. Hemos visto los conceptos de evaluación de proyectos, los objetivos de evaluación, las funciones de la evaluación del ciclo de proyectos. Me refiero a la evaluación ex ante, ex post. Como ven, está en texto. Lo que yo le he dado es una forma en diagrama, ¿no? Evaluación ex post, evaluación ex ante. ¿Correcto? Ampliado, detallado cada uno de sus componentes, ¿no? Evaluación ex ante, evaluación de seguimiento, evaluación ex post, etc. Y sí, acompaña incluso un gráfico, ¿no? Y sigue el detalle, ¿no? Que se entiende por evaluación de seguimiento, está claro. Lo he explicado, ¿no? Simplemente estoy corroborando con lo que he explicado. Todo. La evaluación ex post está en todas sus partes, con otros elementos que de repente no hemos considerado en la exposición. Los estudios que forman parte de este Folke Kafka, incluso esta parte es muy importante considerar. Miren, para hacer la evaluación de proyectos requerimos diferentes aportes de varias disciplinas. Esto también hay que aclarar. Para hacer evaluación de proyectos requerimos el aporte de otras disciplinas. Por ejemplo, utilizamos alcances de la teoría económica, oferta, demanda, precios, inflación, indicadores de los factores productivos. Requerimos aportes del campo de las finanzas, cálculo financiero, finanzas. También tenemos que tener en cuenta información sobre el planeamiento estratégico. También para hacer evaluación de proyectos requerimos datos que nos proporcione la ingeniería, entre otros. Como pueden ver, para hacer evaluación de proyectos requerimos el aporte de diferentes disciplinas o campos de estudio, ¿no? Pero aquí hay que recordar una cuestión muy importante. Tiene una fuerte base económica. Todo lo que sabemos tiene una fuerte base económica. Y un poco que también hay que resaltar el rol de la ingeniería, ¿no? Según Folke Kafka. ¿Qué estudios forman la evaluación? Ya lo hemos tratado, lo hemos tratado incluso esta mañana como refuerzo. Clasificación también, estoy mostrando todo lo que ya se ha hecho debidamente acompañado con sus citas bibliográficas. Incluso aquí, esta es una economista muy buena, que estoy justamente revisando una de sus obras, ahora último, para el curso de evaluación social de proyectos, que tiene que ver con el análisis de costos-beneficios.
¿no? ¿Qué dice Ferrá, así apellida la economista? Cuando se hace una evaluación socioeconómica, no basta considerar los costos y beneficios que el proyecto implica para quien lleva a cabo, sino que además hay que tener en cuenta los efectos que el proyecto tendrá sobre otras personas que forman parte de la comunidad cuyo punto de vista se evalúa el proyecto. Miren, aquí aparecen nuevos aportes y aparecen también términos nuevos, por ejemplo, comunidad. Cuando yo hablé, eh, la evaluación social interesa para el país, para la región, para la nación, para una economía como un todo. También se acepta este término, comunidad. O sea, todo ese semicírculo que tracé es una comunidad de individuos, de organizaciones. Serán de carácter económico, social, cultural, etcétera. También está el medio ambiente, ¿no? Por eso es que hay que rescatar también aportes de otros autores. Forman parte de la comunidad. Para distinguir este término frente a otro, ¿no? Porque de repente uno puede decir que estamos hablando de una comunidad campesina, de una comunidad aborigen, no, o de una comunidad insana. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando en términos de comunidad, como una organización total, una organización global que involucra diferentes agentes económicos, sociales, culturales, productivos, etcétera, etcétera. Diferentes organizaciones económicas. ¿Me captan esa idea? Sí, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, rescatando algo de repente que no lo he explicado, según Mocate, también la clasificación moderna está también todo. Y la evaluación financiera, económica y social lo hemos tratado. Está todo. Está todo, todo, todo. Ya. Esta última parte, antes del cuadro que lo tienen. Las particularidades de la evaluación son, ya, para hablar un poco más amplio de lo que hemos estado conversando aquí en evaluación económica, evaluación financiera y evaluación socioeconómica, hay que ver que la evaluación también va a incorporar más adelante en su parte final el análisis de la sensibilidad. También vamos a hacer una evaluación en condiciones de certidumbre, la evaluación en condiciones de riesgo y la evaluación en condiciones de incertidumbre. Esto ya es como parte final del curso. A continuación tienen el gráfico que les he mostrado hace un rato, los tipos, análisis costo-beneficio, que están aquí, análisis costo-beneficio y análisis costo-eficiencia. Sus interpretaciones incluso del BAN, la TIR, todo eso, que lo vamos a trabajar, por supuesto, cuando generemos en la siguiente clase sobre indicadores financieros. ¿Para qué valor? Ya les he dicho hace un momentito. Y empieza la parte del costo de capital. Costo de capital, ¿no? Voy a dejar de presentar esto para regresar a lo nuestro.
Dar lectura al título. El WACC y su cálculo. Ya listo. ¿Qué significa WACC? Es una herramienta financiera. No, pero equivale a qué en español. Esta es una denominación en términos de un idioma extranjero, pero es el costo promedio. ¿Se acuerdan? Sí, profesor. ¿De qué? Complétenme a ver. Hemos trabajado, ¿no? Ojo, hemos trabajado en esta parte. Voy a presentar esta pequeña síntesis que me va a ayudar un tanto para desarrollar más adelante nuestra práctica que queda pendiente. ¿Se acuerdan que hemos determinado en el proyecto industrial el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero? Quedaba pendiente qué tasa de descuento vamos a utilizar para el flujo de caja económico y qué tasa de descuento vamos a utilizar para el flujo de caja financiero. Por tanto, esta lectura, bastante sencilla y también comprensible, nos va a ayudar para ese propósito. El WACC es una herramienta financiera muy valiosa en la gestión de proyectos y también para determinar el valor de una empresa. A continuación, aprenderás de cómo calcular el WACC de manera sencilla. Ejemplo de partida. Para entender mejor el WACC, empecemos con lo siguiente. Supongamos que vas a crear un restaurante y para ello tendrás que adquirir una serie de activos. Para hacer el restaurante tienes que comprar equipos, máquinas, muebles y otros por un valor de $10,000. Vamos a avanzar un poquito. Este monto podrías financiarlo todo con recursos propios o también todo con financiamiento bancario o una mezcla de los dos. Y tres opciones. Tú lo financias totalmente, otro puedes prestarte para cubrir este mismo monto, o una tercera posibilidad, combinar. Pones parte de esto y parte te prestas. Y miren en el gráfico sencillo. Este es el estado de la situación financiera al que hemos llamado también antes balance general del proyecto. Es forma sencilla, de inicio, es el balance general de una empresa al inicio de este negocio. ¿Qué se compra? Equipos, maquinarias, etcétera, etcétera. Por tanto, el total de activos es 10,000. Es un activo. Es un activo. 10,000. Hace ratito les mostré, ¿no? Para comprar equipos, máquinas, muebles y otros. 10,000. Como lo ven, está aquí. Está aquí. Finalmente, decidas qué vas a financiar al inicio de tu negocio, con financiamiento bancario y propio. De la siguiente forma, para asegurar esta inversión de 10,000, $7,000 será proveniente de un préstamo bancario, $7,000, ¿no? Para comprar estos $10,000 que requerimos para la inversión. $7,000 mediante un préstamo bancario. En este caso, el registro contable sería pasivo, deuda, porque usted se está endeudando por 7,000. Como falta 3,000 para constituir este total de activos o inversiones, en tu caso, usted tendrá que poner 3,000, ¿no? $3,000 con recursos propios. Pero en términos de registro contable, esto constituye el patri. ¿Está fácil? Sumado, total activos 10,000, total pasivo y patrimonio 10,000. Aquí hay una ecuación contable equivalente. ¿Se entiende esta parecita? Sí, profesor. Ya, listo. Un poco de contabilidad tenemos que ver aquí también, ¿no? Por eso hace un rato vimos que la evaluación social es la combinación de diferentes disciplinas. Me olvidaba la parte también de la contabilidad que entra también acá. Por otra parte, el costo del financiamiento bancario
Para este ejemplo, el costo del financiamiento bancario, ¿no? Estamos aquí, tenemos que concentrarnos aquí, es de 16%, es decir, la tasa de interés bancario es de 16%, ¿no? 16%, aquí 16%. El costo de financiar recursos propios, el costo de financiar recursos propios es 20%. Mire, estoy señalando a dónde corresponde, 20%. Para el préstamo, 16%. Para el costo de poner al capital propio, 20%. ¿No? Con esos datos usted ya puede calcular cuál será el WACC, ¿no? Con esos datos. En algunos casos va a ser importante el aporte de un conjunto de personas con el nombre de accionistas para constituir el capital de una empresa, ¿no? Que también se puede dar cuando son sociedades, sobre todo. O también puede ser la propiedad de una sola persona. Estamos frente a esa situación también, ¿no? ¿Qué es el WOC? Es una denominación de términos ingleses, pero para nosotros es algo que ya les he dicho. Ahora sí, ¿qué están leyendo? El costo promedio ponderado del Costo capital. promedio poner capital. Eso quedaba pendiente, por favor. El costo promedio poner al capital. Incluso está ya calculado, en el ejercicio del proyecto industrial está calculado. Pero ahorita tenemos que conectar esta teoría con lo que se ha hecho en la práctica, ¿no? Por tanto, el WACC es una denominación en términos ingleses, pero lo que nosotros podemos traducir es como costo promedio poner al capital. Algunos lo representan de esta forma, CPPK, a veces estoy diciendo el término CPPK. Bueno, pues, ¿qué? En términos conceptuales, el WACC, nos vamos a referir a esto, el WACC, que equivale a costo promedio poner al capital. Es la tasa de descuento, será 10%, será 15%, no sé cuánto, es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros. Sirve para descontar los flujos de caja futuros. Piensen en el flujo de caja económico, por ejemplo. Y generar el valor presente cuando se trata de analizar un proyecto de inversión. ¿Ya? Cuando queremos hacer nuestro análisis a partir de los flujos de caja de inversión, tenemos que tener en cuenta muy presente este concepto. La tasa de descuento se utiliza para descontar los flujos de caja futuros y trasladarlos al valor presente. Pero para eso sirve esa tasa de descuento, será el 10, 15%, 12%, 18%. También se refiere, tiene otra connotación el WACC. El WACC también se refiere al nivel de rentabilidad mínimo que se exige para un proyecto de inversión. Es el nivel de rentabilidad mínimo que se exige para un proyecto de inversión. O es la valla, el referente, es la valla de rentabilidad para crear valor para los accionistas. Dos conceptos bastante simples y fácil de entender. En términos matemáticos, ¿qué es el WACC? Es el promedio ponderado del costo de la deuda financiera después de los impuestos y del capital propio. Es el promedio ponderado del costo de la deuda financiera después de los impuestos y del capital propio, después de los impuestos y del capital propio. La deuda financiera se refiere al endeudamiento con recursos. Esto por deuda bancaria, por ejemplo. Y el capital dice, y el capital propio se refiere a las aportaciones de los socios. Puede ser también, en otros casos, emisión de acciones. Puede ser también participaciones o fondos propios en general. Puede tener esas figuras, ¿no?
¿Cuál es la importancia del WACC? Es una herramienta valiosa para evaluar proyectos de inversión y para evaluar el valor de una empresa. También, cuando se quiere hacer el cálculo del valor de una empresa que se quiere vender, digamos, a otra persona o otra empresa, no sirve esta herramienta del WACC. No sirve para evaluar el valor de una empresa, no solo para proyectos de inversión. A través de él es posible tomar decisiones financieras con mayor conocimiento para asegurar el valor de la empresa y cumplir sus objetivos. Vean la importancia de WACC. ¿En qué se utiliza WACC? Hay dos maneras. Como tasa de descuento para evaluar oportunidades y proyectos de inversión. Tasa de descuento, un equivalente, dígame, equivalente tasa de descuento, tasa de actualización, a ver si yo hablo. ¿Ya? Tasa de descuento también tiene su equivalente tasa de actualización o tasa de interés. Como tasa de descuento para evaluar oportunidades y proyectos de inversión. Ahí está su uso. Calculando, una vez que usted conozca si esto es 15, 12%, usted va a obtener, calcular el BAN, el valor actual neto. Esto se puede dar en inversiones tales como un nuevo negocio, en el caso de fusiones de empresas o en adquisiciones en general. Como valla de rentabilidad que la firma o empresa, valla de rentabilidad que la firma o empresa debe superar para crear el valor para los accionistas. Si la tasa de rentabilidad es mayor que WACC, entonces la empresa está generando valor para los accionistas. De igual manera, el WACC marca las líneas de actuación que ha de seguir la dirección de la empresa a fin de aumentar el valor de la misma. Y aquí quiero de repente resaltar un hecho importante. Si la rentabilidad obtenida en mi proyecto, digamos, es del 25% y mi WACC es solamente 20%, la rentabilidad obtenida en mi proyecto es 25% y el WACC que hemos calculado es 20%. En todo caso, la rentabilidad, ¿no? 25% es mayor que el WACC, que es 20%. Es un ejemplo nada más al señalar, ¿no? Si se da esa situación, entonces la empresa está generando valor para los accionistas. Está generando valor para los accionistas. Claro, obtenemos una rentabilidad de nuestro negocio de 25% y el costo promedio del capital se ha estimado en 20%. Por tanto, estamos superando esa valla o ese requisito. Por tanto, la empresa o el proyecto está generando valor para los accionistas. De esta manera, el WACC marca las líneas de actuación que ha de seguir la dirección de la empresa a fin de aumentar el valor de la misma. Pero esto también lo adaptamos para el proyecto. Esto yo creo que también es muy importante, porque a veces aparecen, digamos, equivocaciones al respecto, ¿no? Diferencia entre el WACC y el costo de obtener capital. El COC o costo de obtener capital se refiere al costo del capital propio. Esto se refiere al costo del capital propio. Este se refiere al costo del capital propio y es la tasa de rentabilidad mínima que los accionistas esperan obtener por haber invertido en un proyecto
o en la empresa. Y corresponde a la rentabilidad que se está dejando de ganar. Corresponde a la rentabilidad que se está dejando de ganar. Y de ahí el término costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Por invertir en otro proyecto o empresa de similar riesgo. A eso llamamos costo de oportunidad del capital propio. Entonces, de acuerdo al anterior, ya hemos revisado el concepto del WACC, ¿cierto? De esto, hemos revisado arriba el concepto del WACC. El WACC es el promedio ponderado del costo de la deuda, y el COCO, que hace un momento nos tratamos, es el promedio ponderado del costo de la deuda y el costo de oportunidad del capital. Por lo tanto, el COG es un elemento del WACC. O sea, el COG es solamente un elemento de algo más general, que es el WACC. Esto es más amplio, ¿no? Esto hay que tener muy presente. Los que ya tienen la diferencia, no hay ningún problema. Especialmente para los que todavía están encontrando dificultades en distinguir qué es el COG y qué es el WACC. En el caso de que el financiamiento sea solamente con recursos propios, aquí también hay que poner atención a esto. En el caso de que el financiamiento del proyecto sea solamente con recursos propios, el WACC será igual al COCO, solo en ese caso. El WACC será igual al costo, cuando toda la inversión es asumida por el inversionista con la forma de recursos propios. ¿No? Esa es una aclaración muy importante. Elementos del WACC. El WACC comprende dos elementos: el costo de la deuda financiera e impacto social, y el costo del capital propio. No estamos hablando de un ponderado, por tanto, va a combinarse ese ponderado, el costo total de la deuda financiera y su impacto fiscal, y el costo del capital propio. Costo de la deuda financiera e impacto fiscal. Deuda financiera es la deuda que contrae la empresa al obtener un préstamo de una entidad financiera u otra fuente, y por la cual debe pagar un interés a una tasa determinada. Bueno, es una deuda, ¿no? El que ya conocemos. Pero, ¿qué es el costo de la deuda financiera? Dígase. Una cosa es la deuda y otra cosa es el costo de la deuda financiera. El costo de la deuda financiera es la tasa de interés efectiva. La TIE, ¿no? Mayúscula T-I-A. Es la tasa de interés efectiva que una empresa o un proyecto paga por la deuda que dispone para un periodo determinado. El impacto fiscal se refiere al impuesto que se debe pagar la empresa al Estado. Impacto fiscal se refiere al impuesto que se debe pagar la empresa al Estado. Esto también está claro. Impuesto a la renta, eso también ya lo hemos visto, es el impuesto que grava la utilidad o ganancias de las empresas, de las personas o de otras entidades legales. En su caso, de las empresas. Siempre refiriéndose al impuesto a la renta. Este costo tiene impacto en el costo de la deuda. ¿Por la causa que leen aquí, jóvenes? ¿Por la causa de qué? Del efecto fiscal. El efecto fiscal. Lo que hemos tratado ustedes. O escudo fiscal. Este costo tiene impacto en el costo de la deuda financiera por causa del efecto fiscal de los intereses que se paga por dicha deuda. Este impacto fiscal o escudo fiscal o ganancia impositiva también se llama, de acuerdo al texto que te dicen, este impacto fiscal, esta ganancia impositiva o este escudo fiscal reduce el impuesto a la renta
que se paga. Es lo que hemos hecho en los cálculos. Si revisan ustedes los ejemplos del proyecto industrial, este impacto fiscal reduce el impuesto a la renta que se paga al considerar los pagos de intereses como deducibles de impuestos. Entonces, menor renta imponible se traduce en menores tributos a pagar, lo cual es un ahorro para el negocio, para la empresa. Y para eso se llama, por eso se llama a veces ganancia impositiva o escudo fiscal. Esto también ya lo hemos tratado en términos prácticos. Aquí está la explicación de lo que es el escudo fiscal. Vean el cálculo, ¿no? Por tal razón se debe incorporar, aquí nos da la razón, ¿eh? Por tal razón se debe incorporar el efecto fiscal en el costo de la deuda financiera. Eso es lo que hemos hecho. Incorporar el efecto fiscal en el costo de la deuda financiera. Eso hemos hecho. Esto se logra multiplicando el componente de la tasa de interés por ¿sí? El componente de la tasa por el monto correspondiente. Revisen los ejercicios que hemos visto. Costo del capital propio. Está ligado a este tema. Lo anterior era costo de la deuda. ¿Qué es capital propio? Se refiere a los fondos propios que aportan él o los socios o el propietario único de la empresa. Capital propio. Puede ser un solo socio o varios socios. Pero ¿qué es costo del capital propio? Lo que hemos hablado hace un rato, del costo. El costo es la tasa de rentabilidad mínima que los accionistas esperan obtener por haber invertido en un proyecto o en una empresa. A tomar atención. Es la tasa de rentabilidad mínima que los accionistas esperan obtener por haber invertido en un proyecto o una empresa y corresponde a la rentabilidad que están dejando de ganar, a la rentabilidad que están dejando de ganar. Y de ahí el término costo de oportunidad por invertir en otro proyecto o empresa de similar riesgo. Esto también está en números traducidos. Cuando revisemos los numeritos, allí vamos a verificar esto que está presentándose dentro de este párrafo. El costo de capital propio o costo de oponer el capital tiene dos nombres. Es la rentabilidad anual que los socios exigen a la empresa por ser dueños de la misma, ¿no? Y esto se puede materializar a través del pago de dividendos y el aumento del precio de las acciones en el tiempo, si es una sociedad. El costo de capital propio se calcula utilizando, aquí ya viene lo que vamos a hacer en la siguiente clase, utilizando el modelo KPM, que está también en inglés, Capital Assets Pricing Model, ¿no? O método de fijación de precios activos a capital. Mucho cuidado cuando nos referimos al costo del capital. Vamos a incorporar el modelo KPM, ¿ya? Cuya fórmula va a ser un poco más amplia de la que estamos viendo hasta el momento. Y en esta última partecita, ya hemos dicho cuáles son los elementos del WACC. También hemos visto en forma desagregada también el costo del capital propio. Llegamos a la formulación. Al respecto, existen diferentes fórmulas, de repente con pequeñas diferencias en su nomenclatura, pero simplemente hay que tener cuidado, ¿no?, en manejar los datos. Fórmula para calcular WACC. Aquí tienen el WACC igual. Aquí hay dos operaciones que hay que elaborar. La primera corresponde a esta partecita.
y la otra corresponde a esta parte. ¿No? Les digo, nomenclatura. Costo promedio del capital es la suma de los resultados de este primer componente y de este segundo componente. A ver, para este caso, para esta fórmula, ¿qué significa DF? Aquí, DF. Valor de la deuda de la empresa. DF, valor de la deuda de la empresa. En otras fórmulas simplemente aparece como D. En este caso, valor de la deuda. Sobre valor de la deuda, nuevamente aparece DF, ¿cierto? Pero más el monto del capital propio. Deuda más capital propio, aporte propio. Aquí está, CP, valor de capital. Por I, la I representa el costo de la deuda. Hace un rato nos habló del costo de la deuda. Se representa con una tasa de interés, con una tasa de interés. De la deuda es al 18%, ¿ah? Será 18%, será 11%, será 11%, será 12%, 12%. Por, aquí hay una diferencia de 1 menos T. 1 es una constante, menos T es la tasa impuesta a la renta. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a trabajar 1 menos 30% o 1 menos 0.30. Bueno, cuestión de reemplazar valores y usted va a obtener este valor 1, el del primer componente aquí. Y aquí faltan solamente los numeritos, cuánto es la deuda, cuánto es el aporte propio. Eso lo vamos a ver con numeritos. Falta todavía el cálculo del segundo componente, la parte de la derecha. En este caso, capital propio, ya conocemos aquí, sobre el mismo denominador, deuda, está acá, sobre capital propio. Pero aquí hay que multiplicar por el COCO. Miren, el COCO. Costo de oportunidad del capital. Costo de oportunidad del capital. Con esos valores, reemplazando, ya podemos obtener el COCO. Y en el ejercicio que vamos a retomar en la siguiente clase, con ese proyecto industrial, lo vamos a verificar. Olvídense de que de repente no coinciden las nomenclaturas, ¿no? Porque hay diferentes tipos de moneda. Para mí, yo lo haría de esta manera. D como deuda, P como capital propio. Y abajo, D más P. Abajo, D más P. Lo simplifico con la fórmula. Muy bien, jóvenes. 8:58 de la mañana. Terminamos. Espero que en este momento ya han decidido de repente en la entidad sobre el desarrollo de las clases a partir de aquí un rato o tal vez en la tarde, pero revisen los apuntes que se les va a entregar, se les va a enviar a ustedes este material para que lo revisen para el día miércoles. Y el día miércoles, quién sabe, ya entramos con práctica, ¿no? Les solicito que deben traer, si se da el caso, traer vuestras calculadoras manuales para la clase. ¿Ya? No acepto saludar, se ha dicho varias veces, ¿no? Calculadoras manuales. Ok. Hasta la siguiente clase, jóvenes. Profesor, buenos días. Hasta la siguiente clase. Buenos días.